El Señor nos insiste hoy en que todo amor viene de Él, como nos recuerda la primera carta de San Juan, el capítulo 4, todo amor es de Dios. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. En esto consiste el amor, en que Él nos ha amado. Amén. Amén. Él nos ha amado, Él ha derramado su amor y nos invita a amar como Él. Y ese amor lo ha derramado sobre toda la humanidad. Hemos visto en la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, cómo se sorprenden los judíos, los que habían recibido la circuncisión, como los gentiles les oían hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de Dios. Les oían hablar en lenguas y proclamaban la grandeza de Dios. O sea, estaban en una asamblea de oración carismática, porque lo carismático surgió desde los orígenes. Ya en el pueblo de Israel había carismáticos, había efusión del Espíritu, pero de una manera plena, más plena en Pentecostés, ¿no? Donde hubo una gran efusión. Pues los gentiles son aquellos que no eran del pueblo elegido, también recibieron la efusión del Espíritu. Y entonces Pedro dijo, ¿y podemos negar el bautismo a los que han recibido el Espíritu igual que nosotros? Tuvieron la efusión del Espíritu antes de ser bautizados, porque la efusión del Espíritu puede recibirse o puede ser actualización del bautismo, o puede ser que uno lo reciba antes y luego sea bautizado. Es el mismo Espíritu. El Espíritu que hemos recibido en el bautismo nos ha sellado, nos ha marcado con un sello indeleble para siempre, pero lo que hemos recibido en el sacramento es actualizado en la efusión, que sería un sacramental ahora para nosotros, ¿no? Sería algo que recuerda, actualiza el sacramento, pero el Espíritu se manifiesta donde y como quiere, de muchas maneras y formas. Por eso nosotros hemos de vivir en el Espíritu. En el esquema que pusimos ayer, vida en Cristo, vida en el Espíritu. Vida en Cristo, configurarnos con Él, imitarle, seguirle, tenerle a Él como modelo. Vida en el Espíritu es vivir los dones bautismales, vivir los dones del Espíritu, estar abiertos a los carismas, estar dispuestos a que todo sea envuelto en Él. Todo, absolutamente todo. Pero hay una condición que nos recuerda San Pedro en su primera carta y también San Pablo en distintos lugares. Así Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 5, nos dice: apartaos de todo mal, de toda falsedad, hipocresía y envidia, y de toda maledicencia. Para vivir en el Espíritu hay que romper con el pecado. Y fijaos cómo estos pecados tan habituales hoy no tenemos la exclusiva. No son recientes, son desde que el hombre cayó en el pecado, desde los principios. Hay envidia, hay maledicencia, hay hipocresía, hay falsedad, que son los pecados que señala aquí San Pedro. La envidia de Caín, Abel, la envidia anteriormente del diablo al ver al hombre creado, la maledicencia de hablar mal unos de otros, el texto del Génesis 3 también, ya Eva habla mal de Adán, Adán habla mal de Eva, mira, la mujer que me diste ha sido ella, ¿no? Ya empiezan a hablar mal unos de otros. La hipocresía, disimulando, etcétera, ¿no? Estos pecados son los pecados como más recurrentes, porque están en la raíz del pecado. Nos vienen, por eso el apóstol dice: apartaos de toda maldad, falsedad, hipocresía, envidia, maledicencia.
Fijaos que estos pecados son pecados muchos de la mente, corazón y de la lengua. A veces los pecados que se hacen con otras partes del cuerpo tienen su importancia, pero a veces no le damos suficiente importancia a la maledicencia, ¿no? Al hablar mal, a la murmuración, la envidia alimentada. Una cosa es la envidia como un sentimiento que te viene porque alguien tiene algo que tú deseas y no lo tienes y te surge, ¿no? Pero el pecado es cuando interviene ya la voluntad, ¿no? Cuando ya alimentas ese sentimiento o te dejas llevar. Siempre hay que distinguir el sentimiento de la voluntad. Un sentimiento, pues, si una está así tiene un cuerpo más estilizado que el tuyo, te puede venir, ojalá yo tuviera ese cuerpecillo, ¿no? Ojalá yo tuviera esta inteligencia, ¿no? De esta persona que tiene esta capacidad, ¿no? Ojalá yo supiera hablar, ¿no? Como a esta persona. Ojalá tuviera este carisma, ojalá, ¿no? A veces vienen estos sentimientos, ¿no? De algo que no tengo, ¿no? De lo que carezco, ¿no? Ojalá yo tuviera, pues, familia, ¿no? Ojalá yo tuviera, en fin, todas estas cosas que vienen, pues, lo espontáneo no es pecado, son sentimientos, ¿no? Porque queremos plenitud y queremos todo, ¿no? El casado quiere consagrarse, el consagrado pues le falta, ¿no? Que uno como que a veces puede echar de menos lo otro en algún momento, ¿no? O sea, ese sentimiento primero no es el pecado, es la envidia de ya querer. Y de hecho la envidia es uno de los pecados más graves, porque lleva a veces a la murmuración, lleva también a querer hacer daño al otro, es causa muchas veces de todos los temas del maligno, ¿no? Porque de las maldiciones, maledicencias, ¿no? Porque envidio a tal y quiero hacerle daño. Ese es el pecado. Sigue diciendo el apóstol Pedro: como niños recién nacidos, ansiad la leche espiritual y no adulterada. No busquéis leche adulterada, no busquéis aguas estancadas, sino la leche espiritual. Ya que habéis gustado, qué bueno es el Señor. Luego tenemos San Pablo en la carta a los Romanos, el capítulo 6, dice en el versículo 11: lo mismo vosotros, considerados muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Que el pecado no siga reinando en vuestro cuerpo mortal, sometiéndoos a sus deseos. No pongáis vuestros miembros al servicio del pecado. Romped con el pecado. Pues esta es una condición para vivir en el Espíritu. El Espíritu Santo es el don dado por el Padre y el Hijo a la Iglesia para que nos acompañe. Y este don se hace presente a través de distintos dones que hemos recibido. Cuando hemos recibido el don del Espíritu, recibimos estos dones. El don del Espíritu lo podemos recibir en una efusión del Espíritu y luego somos bautizados, o lo podemos recibir en el bautismo, y luego han de ser actualizados. Con lo cual, si estamos bautizados, tenemos estos dones. Es un don bajo 7 formas o manifestaciones. Don de sabiduría, que es sabiduría de saborear a Dios, es la penetración amorosa y sabrosa de los misterios de Dios que nos da el Espíritu. Entonces el saborear, esta sensación que habéis dicho antes, ¿no? De que este saborear, ¿no? Como conectar, ¿no? Esa conexión amorosa con el Señor. El don de sabiduría, el don de piedad. Don de piedad es el sabernos hijos de Dios. Una palabra ha salido antes en la oración: tú eres mi hijo, en ti me complazco. Yo soy hijo amado de Dios. Dios es mi Padre. Una canción que dice así: Dios es mi Padre, qué feliz soy hijo suyo, hijo de Dios. Él me ama. Eso es el don de piedad, saberme hijo amado y vivir como hijo amado. En el bautismo he sido hecho hijo de Dios, soy hijo.
junto con el don de piedad, el don de temor de Dios, ¿no? El temor de Dios no es miedo, sino ese respeto reverencial al que es todopoderoso, trascendente, al que me supera. Y entonces es ese misterio que me hace descalzarme ante Él. Ante el misterio de Dios, que se da también en las personas, ¿no? En mí, que se da también en aquel por el que rezo, pues he de descalzarme, arrodillarme. Es tierra sagrada. Por eso el don de piedad y temor de Dios son dones del Espíritu que son complementarios. En el don de piedad, como hijo de Dios, le trato con familiaridad, con cercanía y confianza, pero es Dios, ¿no? Entonces el don de temor de Dios me hace ver que esa familiaridad se complementa con ese respeto, admiración, esa postración, ese postrarme ante Él en adoración, reconociendo que Él es el Señor y yo criatura, que no es un colega, no es, pero sin embargo puedo estar con Él en plena confianza, ¿no? Abriéndome completamente a Él y estando como en zapatillas de estar por casa, pero sabiendo que Él es el Todopoderoso y me tengo que descalzar ante Él, ¿no? En zapatillas y descalzo. El don de ciencia significa conocimiento, es entrar, es la luz del Espíritu que me permite entrar en el conocimiento, en la mente de Dios, conocer lo que Él conoce. Lo hemos pedido durante este día, ¿no? Que yo pueda entrar, que sea mi mente, tu mente, o que tu mente sea, Señor, la que entre en mi mente, y no sean mis pensamientos, sino los tuyos. Eso es el don de ciencia. Que sea su mente, que sea su verbo, su logo, su pensamiento, su razón, la que entre en mi mente, en mi entendimiento. El don de ciencia, el don de inteligencia o entendimiento es el que yo pueda comprender con mi mente humana, ¿no? Las cosas de Dios. El don de ciencia es que yo entro en la mente de Dios. El don de entendimiento es que yo con mi mente humana penetro en los misterios de Dios y voy entendiendo, ¿no? O entrando en los misterios que no los puedo apresar con mi mente. Hemos pedido también el don de consejo. El don de consejo es el del discernimiento. El don de consejo es saber qué tengo que hacer en cada momento, o si es para otro, sería más un carisma, es el qué puedo yo transmitir al otro, qué consejo puedo darle, que no es dar consejitos, no estos baratos, sino es una palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí en este momento? Ese es el don de consejo, de discernimiento. Pero claro, todo esto, si no tengo fuerza, y el don de fortaleza es ese don que me permite poder luchar. Me da la fuerza para el combate, para resistir a las fuerzas del mal, para tener la capacidad de hacer el bien. Es la fuerza que me da el Señor para poder realizar eso que he discernido y que sé que necesito, ¿no? Dicho muy brevemente, hemos repasado los 7 dones del Espíritu Santo, que son esos dones que tenemos, pero que hemos de cultivar y hemos de cuidar para poder vivir en el Espíritu, ¿no? Don de piedad, soy hijo de Dios amado. Don de temor de Dios, ser respeto reverencial al trascendente, al que adoro. Don de sabiduría, que me da la capacidad de saborear, de gustar las cosas de Dios y de saber qué es algo de Dios y qué no es de Dios. El don de ciencia, en conocer lo que Dios tiene en su mente, en su corazón. El don de entendimiento, comprender los misterios de Dios. El don de consejo, discernir. El don de fortaleza, tener la capacidad de poder con la fuerza de Dios, con su poder. Y todo eso, toda esta vida en Cristo, vida en el Espíritu, hemos de ponerla en ejercicio cada día, diariamente. Los afanes de la vida muchas veces nos llevan a no encontrar esos espacios, a dejarnos envolver por la mente del mundo, por las prisas,
por las urgencias, por las cosas, las ocupaciones. Y todo eso, todo lo que tenemos que hacer, porque hemos de trabajar, estamos ocupados, todo eso hemos de meterlo en la piscina divina, ¿no? Hemos de meterlo en el amor de Dios, hemos de meterlo en el Espíritu. Todo hemos de vivirlo en el Espíritu. Hemos seguido este lema: si crees, verás la gloria de Dios. Y la gloria de Dios se ha manifestado en la Escritura con distintos signos, como la nube, el fuego, la zarza ardiente, el resplandor de la transfiguración. Pues hay que entrar ahí. A veces hay que entrar en la nube, ¿no? En la nube de la gloria de Dios, y meter en la nube todo. A veces es en el fuego. Se hace calor en la nube, que el fresquito de la huilla esta, ¿no? De la nube, que desprende la nube, ¿no? Pues si hace frío, pues me meto en el fuego, ¿no? Me meto en el fuego para que la zarza ardiente, me meto ahí en la zarza ardiente, ¿no? Dejando que el resplandor de la luz de Dios, que llenaba de gloria a todo aquel que lo miraba, y en la experiencia de Moisés, no puedo mirar cara a cara a Dios porque muero, ¿no? Ya supera, ¿no? Es como que te explota el corazón, ¿no? Y te da un síncope y ya te mueres, ¿no? Porque el ver a Dios ya es como, ya el cuerpo no lo resiste. Pues vivir en esta vida, que tenemos tantas cosas, ¿no? Y tantas dificultades, y queramos o no, pues nos seguimos tropezando, seguimos cayendo y nos reconciliamos, y al día siguiente pues ya surge otra cosa, que de repente ves que tu lengua se mueve, y no para alabar y dar gloria a Dios, sino se mueve para estar criticando y comentando lo que está pasando, ¿no? Entonces, en esa lucha que tenemos constantemente, hemos de estar muy atentos, y hemos de estar muy conscientes de que solo viviendo en Dios y en el Espíritu podemos vivir como Dios quiere. Y más aquel que tiene una llamada a la intercesión, ¿no? Si uno está llamado a la intercesión, ha de cuidar mucho ese vivir en gracia, ese estar en gracia de Dios. Estar en gracia de Dios quiere decir vivir en Dios, estar en el Espíritu. Entonces, si uno cae en el pecado, pues ha de reconciliarse con Dios y con el hermano, y ha de pedir perdón al Señor en el sacramento de la reconciliación y seguir adelante. Porque caer vamos a caer, pero hay que estarse levantando una y otra vez. Entonces es necesario esta vida de gracia, esta vida de reconciliación con Dios. Es necesaria esta conversión continua, porque nuestra llamada es a ser como Dios. ¿Para qué hemos sido creados? Para ser salvados, para vivir en Dios. ¿Y Dios qué es? Dios es santo. Y si yo tengo el Espíritu Santo, seré santo. Cuanto más Espíritu Santo tenga, cuanto más viva en el Espíritu, más santo seré. No, porque la santidad no viene dada por mis obras, sino por la acción de Dios en mí. A veces se ha confundido. La santidad es aquel que es más virtuoso, más santo. Ay, fíjate qué santo es, que hace tantas cosas buenas, ¿no? O que, mira, parece que no tiene pecado. Este es que no, seguramente no tuvo ni pecado original, ¿no? Porque mira qué bueno es, ¿no? Pues el santo no es el que hace cosas buenas o no cae en el pecado, porque es imposible no caer, pero el santo es el que está unido a Dios. Si tú caes, te unes a Dios, eres santo, porque te unes a Él, Él te va a llevar a que te reconcilies con Él, el sacramento de la confesión, pero el santo es el que está unido a Dios, ya esté arriba o ya esté abajo. ¿Está claro? No es la santidad de las obras, del hacer, es la santidad del ser, de mi ser unido al ser de Dios. El ser por antonomasia, el que se autodenominó yo soy el que soy, es el ser, quiere que yo me una a Él, una mi ser a su ser. Y si yo me uno a Él y soy uno con Él, soy santo. Y en contacto con Él, Él purifica mis pecados, Él me da su vida, me da su amor. Esa es la santidad. Estoy llamado a eso. Por eso la referencia es hacia Él. Siempre es este movimiento
centrífugo, hacia afuera de mí, hacia Él, hacia el Señor, y desde el Señor Él me lleva a los hermanos. Por eso es necesaria una vida de intimidad con Dios, una vida de oración. Para tener una vida de oración hay que tener momentos de oración. Es como el amante, ¿no? El matrimonio, el amante y el amado, ¿no? que dice, no, nosotros nos queremos, pero ¿estáis alguna vez solos juntos? Bueno, como nos queremos, ya sabemos que nos queremos, pues siempre estamos con gente, salimos, ¿no? Con amigos. El amor de intimidad, el amor esponsal, el amor a Dios, requiere tiempos de intimidad con Él, de estar con Él a solas, de estar con Él corazón a corazón. Y eso es necesario. Si un matrimonio no estuviera nunca a solas, ¿no? En intimidad, pues no sería un matrimonio. ¿O sí? No. O sea, si un amigo, una relación de amistad, no tienes momentos de confidencia, ¿no? De estar a solas con el amigo, pues no vale. Bueno, salimos a comer juntos los amigos, o salimos, pero hay momentos en que es necesaria una intimidad corazón a corazón. El intercesor que quiere escuchar y vivir desde el corazón de Dios tiene que tener esa relación de intimidad con Él, corazón a corazón. Busca momentos al día, algún momento al día, aunque sea pequeño, y si no puedes al día, a la semana, un momento más largo. No, yo es que imposible, ¿no? Si es imposible, revisa el día a ver si es verdad que es imposible. Si realmente es imposible, pues busca un momento a la semana, ¿no? Yo creo que a la semana seguro que haces otras cosas. ¿Qué actividades tienes? Mete ahí, ¿no? Busca ese espacio de ver, de hablar cara a cara con el amigo. Dice el Éxodo en el capítulo 33, Dios hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Oración contemplativa, oración de intimidad. Si leéis el Catecismo, los números 2576, 2577, habla de la oración de intercesión unida a la oración de contemplación. Estos textos también están recogidos en el libro de Oración en el Espíritu, ¿no? La vida contemplativa es lo que hace que la misión tenga fruto, porque es la unión corazón a corazón con el Señor. Junto con la oración, el alimento espiritual, la Eucaristía, la lectura espiritual que alimenta también mi corazón y mi mente, la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, leer la palabra. La primera vez que hice unos ejercicios espirituales, era adolescente y nos invitaba el predicador a coger la palabra de Dios como si fuera la carta de la novia, ¿no? En la adolescencia ya teníamos ahí nuestros escarceos amorosos, ¿no? Nuestros sentimientos. Pues coge la palabra de Dios, ¿no? Y nos invitaba a besarla, a acostarnos con ella, ¿no? A ponerla así como en la cabecera, ¿no? Como tenerla ahí en la mesilla o tenerla en la cama, ¿no? Abrazados a la palabra de Dios, ¿no? El amor a la palabra, la meditación de la palabra, el acudir a la palabra, como hemos hecho en estos días. También necesitamos la ayuda de otros, necesitamos la ayuda de nuestros hermanos, la ayuda de un grupo, de una comunidad con la que compartir, también la ayuda de alguien que tenga más experiencia o que, bueno, pues esté en este camino del Señor y pueda ayudarme a discernir. Yo muchas veces no puedo discernir por mí mismo, ¿no? Necesito bien la luz de otro, ¿no? Un acompañante espiritual, un director espiritual, alguna persona que tenga pues este don también de acompañar y de discernir y de ayudarme. Tenemos
una misión entre manos. El Señor nos ha elegido, somos elegidos, somos llamados, y vamos a pedirle a Él que unidos con Él, unidos en el Espíritu, viviendo esta vida en Él, no consiste en hacer cosas, sino consiste en vivir en el Señor, vivir con Él. No es tengo que hacer esto, tengo que hacer. No es tengo que hacer, sino necesito esto, que es distinto. No es como una obligación de hacer cosas, sino es la necesidad. Cuando un matrimonio hay cierta distancia, ¿no?, entre el marido y la mujer, o hay cierto tal, y vienen a pedir consejo, pues lo primero es revisar vuestra vida. Tienes momentos de intimidad, tienes momentos de hablar, tienes momentos de comunicación profunda, tienes momentos de... Esa es la clave, ¿no? La conexión. En la vida espiritual la clave es la conexión con el Señor. Vamos a pedírselo a Él, porque Él es el dador de todo bien, Él es el que hace. Te pedimos, Señor, que seas tú el que dirijas nuestros corazones. Tú nos has hecho esta llamada, tú nos quieres y quieres que te sirvamos y quieres que te sirvamos a través de este camino de la intercesión. Condúcenos, Señor. Danos este don de discernimiento que le hizo a Pedro saber que también los gentiles estaban llamados al bautismo, porque vio en ellos cómo el Espíritu se derramaba. Que no pongamos diferencias, que sepamos discernir con claridad, solo en ti, Señor. Nos presentamos ante ti, ponemos nuestras vidas, pongo mi vida ante ti, Señor, mi corazón, mi mente, mis fuerzas. También pongo eso que me tira para abajo, esas situaciones con las que a veces no puedo. Tú eres la fuerza, tú eres el que puedes hacer todo, Señor. Tú haces que yo me deje hacer. Te doy la gloria a ti, te doy la gloria. Y te pido que me aumentes mi fe para que creyendo pueda ver tu gloria en mí y en mis hermanos. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén.